Seguimos en Juliaca con Full Ritmo y acá esta es la tierra prometida de los artistas de Lima, de todo el Perú, vienen a Juliaca, pero ahí está pasando una cosa inaudita. No solamente los limeños, la gente de Huancayo o de Jauja vienen a Juliaca, sino la misma gente juliaqueña, la misma gente de Puno está haciendo parte acá en Juliaca. En este caso hay una artista, Rosario Flores, que está dando la hora en todos los locales de Puno. ¿Cómo está, Rosario? Un saludo para Full Ritmo. Muy buenas noches, un beso muy enorme y un abrazo para Full Ritmo, con mucho cariño. Cuéntame, Rosario, a ti te dicen la princesa Sandina, y yo dije, ¿qué? Yo pasaba por Juliaca, vi unos afiches tan grandes de princesa Sandina, y dije, ¿qué? Sandino se volvió medio raro, dije, ¿qué? Se volteó mi compadre. ¿Por qué te llaman la princesa Sandina? Princesa Sandina porque soy de Cuyo Sandia, ¿no? Ya. Sí, sí. Entonces tienes todo el derecho de llamarte princesa Sandino. Todo el derecho. No es una copia por copiarte por Sandino. No, el público mismo o la gente, mis paisanos de allá me pusieron ese nombre como la princesa Sandino. Ya había un príncipe, ahora hay una princesa. Claro. Pero parece que el príncipe se ha dormido ahorita. ¿Qué puedo opinar? No, quieres maletear. Pero es cierto, yo me he enterado, porque tú sabes como uno es periodista, que tú querías un mano a mano con Sandino. Claro. ¿Y él te aceptó ese mano a mano? No. ¿Por qué, pues? Se chupa. Se chupó, mi tía. Era un reto y era para los dos, pues. O de repente uno de los dos iba a haber un perdedor, ¿no? Seguramente pensó eso mi compadre Sandino. Bueno, que haga pensar, ¿no? Pero ya. Cuéntame un poco de tu historia. Ya, tú eres de Cuyucuyo, Sandia. ¿Veniste a Juliaca o cómo hacía? A ver, cuéntame. Nacida de Cuyo Sandia y radicando desde muy pequeña aquí en Juliaca. ¿Tus papás te trajeron a Juliaca? Sí, por supuesto. ¿Estudiaste acá en Juliaca? Aquí lo acabé colegio, todo. ¿Cómo empezó tu vena artística? En caso del canto siempre he cantado desde muy pequeña, pero como artísticamente mediante un casting hicieron un llamado y así. ¿Quién hizo el casting? Era de una agrupación, de una agrupación que... San Pedro. No, anterior. Ya, una agrupación X. Ya, pero ¿en el colegio cantabas? Hacía imitaciones, fonomímicas. Ya, ¿de qué agrupación o de qué artistas te acuerdas en esa época que cantabas cuando eras chiquito? Imitaba a Rosy War bastante. Ah, Rosy War, increíble. Sí. No cantabas guayno, sino cumbia. Cumbia me gustaba, pero de ahí me pasé lo que es al guayno. ¿Y a quién admiras en el guayno, Rosario? A Dina Paucar. Dina Paucar. Sí. ¿Tu estilo es igual que Sandino o solamente es el nombre, Princesa Sandino? El estilo es muy diferente. ¿Cuál es tu estilo? A ver, ¿puedes explicarme? Más o menos tiene una melodía de algo de juvenil, ¿no? Ya. Y aceptable por tanto niños, jóvenes. ¿Y los instrumentos es guayno sureño, con teclados? Con teclado. No hay arpa. Nada. Claro que sí, habíamos grabado con arpa anteriormente, pero nada que ver, no había. No pasó nada, como No te pasó dicen. nada, sí. Claro, pues ¿tú cuántos años tienes como artista ya? Como artista para 2 años. Pero ¿sumas solamente 2 años o sumas también cuando estás tocando con arpa? Bueno, sumando con arpa sería unos 3 años cumplidos. Ya 3 años. Sí. Pero profesionalmente hablando. 2 años. 2 años. Pero antes sí cantabas en Peñita, en tu casa. Claro, yo siempre he tenido mi grupo desde el 2006. Ya. Pero no pasaba nada, ni con las grabaciones, nada. Y ahora sí, pues no, estas últimas grabaciones nos levantamos. ¿Cómo se llama el título de este disco que has grabado? El amor de mi vida. El amor de tu vida. ¿Composición tuya? De un amigo Ya. que radica en Bolivia, Ya. de Houston Roy. Ese tema está pegando fuerte. Bastante. ¿Y otros temas? Te pido una oportunidad. Ya. Te pido una oportunidad, sí lo he visto en un canal de televisión. Sí, te pido una oportunidad, brindaré por ti, decepcionada. Y ya has entrado, has ido a Lima, me parece, porque he visto Encanto Andino también, ¿no? Sí, gracias a Dios, las puertas recién se nos abren para mí, para mi persona en especial. Fuimos a la entrevista de Amor, 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 de Frecuencia Latina Canal 2. Ya. Y también hemos tenido una entrevista lo que es con Canto Andino. Y acá en el sur, en Puno, estás tocando en Juliaca, en Azángaro, en varios sitios, ¿no? Lo que es departamento de Puno casi hemos... Full chamba. Gracias a Dios estamos trabajando diario. Ah, sí, porque también tuviste en Azángaro y ahí al frente había un artista. Ah, claro, sí. Hemos estado mano a mano con mi paisano, ¿no?
Y también al frente había otro artista. Ah, ¿tú estabas con Sandino ahí? Sí, en Azán. Ahí sí te afectó el mano a mano. Ahí sí. Pero en Juliaca no. Nada que ver. Ah, y dice que el otro local estaba abajo, ¿no? Pobrecito, ¿no? Sí, estaba bajísimo. Sí, pues. ¿Vas a celebrar tu aniversario este martes 3? 3 de mayo estamos de aniversario. Muy feliz para mi persona, ¿no? Cumpliendo un añito de aniversario. Y hago la invitación a toda la gente linda que nos acompañen este 3 de mayo en el campo ferial. Y proyectos para Lima, de repente vas a hacer tu aniversario en Lima también. Sí, hay muchísimas propuestas, bastantes propuestas. Estamos, incluso ya en Lima tenemos nuestras horas especiales. Ya Ah, sí, ¿en qué radio tienes? En Radio Unión. Ah, mira, está bien. Y ahora último. Estás tomando muy en serio tu carrera artística. Tiene que ser así, de hecho. vivo de eso, ¿no? Claro, de hecho, porque desgraciadamente hay muchos artistas que quieren que la gloria, el triunfo venga del cielo y están con los brazos cruzados. Hay que trabajar, ¿no? ¿Qué consejo, así como tú has empezado, has sufrido, le darías a las jovencitas de 15, 16 años para convertirse en toda una estrella? Hay que seguir, el que la sigue, la consigue. Se te cierra una puerta, seguir, no retroceder. No miremos para atrás. Todo porque a ti se te cerraron varias puertas. Muchísimos. Hemos sufrido incluso un asalto, lo que es por Ayacucho. ¿Ya? Nos han quitado todos los instrumentos, todo lo que teníamos. Ah, casi nos matan, pues allá. Pucha. Una historia muy triste, eso fue el año pasado, en el mes de diciembre. ¿Ibas a ir a tocar, a cantar en Ayacucho? No. No hemos vuelto, pero sí han llamado. Es que también por lado del sur se nos ha abierto más trabajo, por esos motivos no se ha podido coordinar. Ya, Rosario, sí, porque he visto por televisión, he escuchado por las radios que tu música se está difundiendo, ¿no? Y no es que hayas arreglado con los locutores, sino que el público pide la música de Rosario. Claro, eso es importante. Claro, eso es importante. Los que analizan, claro. Los que escuchan, gracias a ellos seguimos adelante. Rosario, te deseo la mejor de la suerte y que este martes 3 sea todo un éxito para ti y para toda tu familia. Despídete para Full Ritmo, porque esta página no solamente la ve todo el Perú, sino en España, en Inglaterra. De repente hay proyectos para viajar a otros países. Y ya hemos salido, el anteaño pasamos a radicando, el año pasado también en lo que es en Bolivia. ¿A Bolivia? ¿Qué parte de Bolivia? Lo que es Oruro, Sucre, La Paz. Saluda a todos tus amigos que te están viendo, pues, Oruro, gente Sucre. linda de Bolivia, no se olviden que prontito estamos retornando con mucho más fuerza que antes. Y también hemos estado en Sao Paulo, Brasil, hace poquito, la semana pasada para Viernes Santo. Ah, mira. Hemos estado haciendo bailar allá a la gente, a la colonia peruana, colonia boliviana. Un beso enorme para ustedes, los quiero mucho y siempre los voy a llevar en mi corazón. Muchas gracias y que sean los éxitos, amiga. Gracias a ustedes. A Full Ritmo. Para Full Ritmo. Gracias.